Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento con el libro de Daniel. Dice la palabra de Dios lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Una cosa importante: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Lo que Daniel propone en su corazón es serle fiel a Dios, cumplir su mandamiento. Porque en el Antiguo Testamento había prohibición de comer animales inmundos, pero él propuso en su corazón no contaminarse, no desobedecerle a Dios. La fidelidad tiene una recompensa de parte de Dios, pues podemos ver en las Escrituras que inmediatamente que él propone en su corazón serle fiel a Dios, Dios responde poniéndole en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y este hombre hace que acepte la propuesta de Daniel y de sus amigos, que no coman la comida del rey, lógicamente arriesgándose que el rey pudiera hacer algo malo con él, inclusive matarle por la desobediencia. Pero no, Dios estuvo ahí, y esta es una de las formas como Dios nos presenta y nos muestra cómo Dios está con sus siervos. Está con sus siervos obrando a través de otras personas. ¿Para qué? Para traer bendición, pero por medio de la fidelidad. Esto quiere también con nosotros, con cada uno de nosotros, que le seamos fieles, que le busquemos, que le conozcamos, que hagamos su voluntad y que nos mantengamos en fidelidad, pues así hallaremos gracia delante de Dios y Dios estará con nosotros
en todo momento, en cada circunstancia, en cada necesidad.